Entonces se las voy a mandar. ¿Listo? Ya no tengan miedo de la voz robótica. Majo, por favor. Pues yo también fui, pero no fui tanto tiempo como José Pablo, y de hecho la mía no era tan como extremista, nada más que... espérame. No te preocupes. Y o sea, sí llevábamos la materia de religión y rezábamos, pero solo en la materia, no como José Pablo que rezaba como cada hora. Y, por ejemplo, los miércoles de ceniza no los daban en la escuela, igual así hacían como misas por Semana Santa y así, entonces no era como llegar a un extremo de ir a hacer peregrinaciones a la basílica y así. Entonces siento que no era como a ese extremo, pero sí se daba, o sea, nos dábamos cuenta de que era una escuela religiosa por las materias que llevábamos y porque justo el año anterior al que yo entré a esa escuela, todavía daban hermanas clases, así como español y así. Entonces, sí era como entre religiosa, pero normal, o sea, no era tan extremo. Oye, pero qué mala onda. ¿Qué estás diciendo a José Pablo fanático religioso, equipo de religiosos? Sí, no, es que, o sea, varias escuelas sí son como así de rezar cada hora y en la mía no era completamente diferente. O sea, nada más rezábamos como 2 veces a la semana, que era el día que nos tocaba la religión. Ok, interesante, muy interesante. Yo fui a una escuela excesivamente laica al grado de que para la Navidad, en lugar de poner Christmas, o sea, como porque tiene la palabra Cristo, ponían una X más, ¿no? O sea, era como todo lo opuesto. Entonces es interesante escuchar esto. Nicolás, ¿a ti cómo te fue? Pues a mí igual que el primero que participó, teníamos una cosa que se llamaba cuarto de hora, que era la primera hora, 15 minutos de rezar así. O sea, ya después se te hace costumbre, ¿no? Pero al principio sí, pues sí, primero me daba flojera, me dormía y así. Igual teníamos nuestra clase que se llamaba Buena Nueva y nos hablaban de Cristo. Así era como una misa con profes y igual todos los lunes una misita. Pero así en vez de ceremonia era misa. Pero tampoco nos llevaban, tampoco nos llevaban a la basílica. Y ya Pobre yo creo que es José lo único Pablo. diferente católico. Pobre José Pablo, ya los Sí. dos me tiraron así, ¿no? Pues nosotros no íbamos a la basílica, ¿eh? O sea, obviamente respetable las experiencias de todos. Confírmenme si sí o no. Yo creo que las personas que fueron a escuelas católicas al final terminan siendo más destrampadas que otras personas. No sé, pero bueno. Sí, yo tengo amigos que de la seco igual de mi escuela, que Sí, entraron a prepas así de la UNAM y no más, ya están muy mal su futuro. Ay, Dios sí, mío. yo también confirmo eso. Porque aparte, siempre en las escuelas son como hasta muy extremistas con el uniforme, así de, no puedes traer eso que no es del uniforme, o cumple con tu uniforme, y siempre viene referente. Entonces, cuando llegan a escuelas que ya no necesitan uniforme, y dices como de, ¿qué haces ahora? Ya no tienes tu uniforme. Entonces, Ya, sí, se convierten en completamente diferentes a lo que conocían. abren un mundo Para entero. no quedar tan mal, o sea, Ajá. para no quedar, o sea, la mía sí era como estricta, pero con otras cosas que todavía eran más estrictas, o sea, de que, por ejemplo, en la mía, por ejemplo, en las mujeres el uniforme de gala era con falda y la camisa y el saco. O sea, pero la falda era, o sea, tan pequeña o corta pues, como cada quien quisiera. O sea, pero conozco escuelas donde sí les despedían la falda por abajo de la rodilla, así de un color en específico, un peinado en específico. O sea, y hay escuelas que están peor que la mía, la verdad. Y nada más para rematar, no, pues a mí me corrieron de la escuela. Entonces, pues no estoy tan mal. Ay, Dios mío, José Pablo, experiencias muy interesantes. Ya nada más falta decir que eran tan liberales que te dejaron hacer el pantalón por encima del tobillo, ¿no? Estaban muy liberales el asunto. Pero bueno, esta fue una sección rápida, Maite. Ay, bueno, yo no fui a escuela de paga, pero nada más tengo curiosidad. O sea, ¿qué escuela era la que fueron? Pues la mía, es que la mía era como una escuela que fundó una congregación ahí de hermanitas y en un principio era internado y estaba por San Jerónimo y se llama Colegio Banda y está medio feona, pero pues ahí está. Y solo llega a la secundaria. Está medio feo, ¿no? No manches. ¿Tú, Nicolás, en cuál fuiste? Pero, o sea, La la que mía se se ponían a llama rezar La y eso, ¿cuál era? Florida. Se llama La Florida. Pero es teresiana. O sea, le rezamos a Santa Teresa de Jesús. Sí. Y hay varias de esas, porque las fundó
se llama San Enrique el que las fundó. Y hay varias de México que son teresianas, pero tienen diferentes nombres. Así hay bastantes, la verdad. Wow. No, yo fui a otras, bueno, yo fui como a 3, bueno, sí, fui a 3 diferentes. La primera era el Instituto Inglés Mexicano, que son lasallistas, y pues, ajá, le rezan como a, no sé cómo se llama, pero es Lasalle, algo así. Y la otra es el Colegio Lestonac, que igual es de monjas, de una compañía de María, creo que sí es. Y la última es el Colegio México, que está sobre Acoxpa, así casi enfrente del Paseo Acoxpa. Esa es como la otra, que es de los maristas. Bueno, pues si quieren una educación similar a la de José Pablo, Majo y Nicolás, ya saben a dónde mandarlos. Esto no es comercial, pero pues si son simpatizantes de las ideas católicas, pues ahí van a estar muy bien. No sé quién los quiera mandar ahí. Yo en lo personal no planeo mandar a mis hijos a una escuela católica, si es que tengo. No lo hagan. Majo me lo acabo de reconfirmar, no lo voy a hacer. Igual y no los mando a la escuela, ya. Les voy a aventar a la calle y que aprendan a vivir. Pero bueno, ¿por qué les digo todo esto? ¿Cuál es la finalidad o la intención? La finalidad o la intención es decirles que hay normas más allá del derecho y más allá también, por ejemplo, de las que tenemos en sociedad. Hay todas más allá, por ejemplo, la religión, ¿no? Yo le preguntaré a Majo, a José o a Nicolás, ¿qué pasaba si desobedecían estas cosas, no? Quiero, por ejemplo, Majo, ¿qué pasaba si no rezabas, no? Pues si no rezaban, o sea, como que sí nos decían, pero también respetaban, porque llegamos a tener una compañera que, si no mal recuerdo, era budista, y entonces no le decían nada, o sea, como que respetaban también esa parte de que si no querías rezarlo porque tenías otra religión o no creías o así, pero si sabían que tú creías así, pues sí te decían así como, reza, por favor. Por favor. Pero bueno, hay un montón de cosas en la religión y al final del día, ¿qué es lo que pasa, no? Nos mandan al demonio, literal, ¿no? O sea, si no hacemos ciertas cosas que la religión nos dicta, nos vamos literalmente al demonio. Entonces, hay muchas normas y hay muchas sanciones alrededor nuestro y vamos a hablar de eso. Entonces ya dijimos que hay normas ahí en la vida y para esto, antes que nada, voy a tener que decirles como... Órale. Órale. No sabía eso. Perdón, voy a tener que decirles como... o preguntarles qué tipo de herramientas han utilizado alguna vez en su vida duras, así como de mecánico, de mecánica fuerte. ¿Alguien ha utilizado? Y, o sea, pues el desarmador y esas cosas, ¿no? El El desarrollo. martillo, el taladro. El martillo, el taladro. El taladro. O sea, como tal, yo no las he usado, nada más las agarro así de... Y ya. Muchas gracias, Majo. Está interesante. Yo en mi cabeza me imaginaba como un tractor o algo así, Majo, pues el desarmador, ¿no? Y está chistoso porque lo único que conozco aquí en mi casa es uno chiquitito que tengo de joyero. Entonces, pues dije, ay, pues así como gigantesco, pues no me lo imaginé. Pero bueno, sí, el ser humano se ha servido de herramientas a lo largo de la historia, ¿no? Hay diversos tipos de herramientas. En este caso yo tengo una. Esto es tecnología, señores. Un cuerpo de plástico con una solapita, un resorte y una tapita que hacen que salga un mecanismo con una punta de metal y una bolita que adentro tiene un tanque de tinta y gira para que se escriba. Entonces, eso es una herramienta importantísima, ¿no? Hay una cantidad impresionante de negocios y seres humanos que se han servido de la pluma, ¿no? Por ejemplo, los restaurantes, los abogados, literalmente cualquier persona puede utilizar una pluma y ha servido muchísimo a lo largo del tiempo, no se borra, shalala, shalala. Y así como hay herramientas físicas, también las hay intelectuales. Está interesante, ¿no? O sea, no nada más podemos utilizar estas herramientas que tenemos y podemos ver. Hay cosas que no podemos ver que también son herramientas, como todo lo que hablamos las clases pasadas. Y todo lo que hemos dicho son herramientas intelectuales. El derecho no existe, las reglas de la ciencia como tal no existen, la filosofía como tal no existen, no son tangibles. Sin embargo, con el producto de nuestro intelecto, las vamos realizando y nos vamos sirviendo de ellas. Creamos una herramienta llamada el método científico, ¿no? Por ejemplo. Entonces,
Ahí está. Ya dijimos que las hay físicas, como las reglas y las escuadras, espátulas, rueda del microscopio. Las hay intelectuales, tales como los conceptos, los juicios, los raciocinios, reglas dirigidas a la conducta, etcétera. Todas las reglas son instrumentos, ¿no? Aquí de fondo tenemos a Calderón sirviéndose de un instrumento llamado copa. Para quienes no lo sepan, es el expresidente de México, 2006. Se dice que es alcohólico. Yo les creo. Majo también cree que es alcohólico, al chile, ¿no? O sea, no sé si vieron el cierre de campaña de Josefina Vázquez Mota hace como 3 años. O sea, llegó el carnal, pero astral, en otro planeta. Llegó, ni habló y estaba. Pero bueno, Cristian. Bueno, es que justamente eso que hablas de Felipe Calderón, yo tengo una anécdota. Yo iba en un curso de verano y nos llevan a casa a Los Pinos, y pues en el año justo que salía Felipe Calderón, y nos recibió Margarita, y pues se supone que porque íbamos del curso de la SEP, nos iba a recibir el mismo presidente, pero nada más salió su esposa como a decir, es que se sintió mal y no pudo salir. Pero después que nos llevaron a dar la vuelta, vimos cómo iba saliendo como de una camioneta el presidente, pues hasta las chanclas. O sea, lo vimos como de lejos y sus como sus ayudantes o no sé qué eran, llevándolo a donde vivía. No manches, eso sí es otro rollo. O sea, vean qué belleza de curso propedéutico. Tenemos información verídica y comprobable del alcoholismo de Felipe Calderón, señores. No lo puedo creer. De las cosas con las que vamos a salir de aquí. Yo siempre lo he creído, ¿no? Pero no, o sea, esto ya lo deja muy claro, ¿no? Y estaba chiquito. Sí, pues digo, más chaparro que Margarita, sí. Bueno, una pareja chistosa de la política. Hay un dilema alrededor de los términos que utilizamos entre las herramientas intelectuales que tenemos. Como ya habíamos dicho, conceptos. Vamos a hablar de un concepto ahorita. Hay mucha gente que confunde regla con norma, ¿no? Por ejemplo. Es una parte muy importante, distinguirlas. ¿Alguien sabe la diferencia entre regla y norma? No, no la que preguntaron en el grupo, que alguien le puso muy groseramente, literalmente una regla y una mujer llamada Norma. No, otra. Vale, no lo sabemos y por eso estamos aquí. Entonces, el humano se ha servido de herramientas. Ahora vamos a hablar de la regla. Lo que es necesario hacer para alcanzar un fin determinado sin obligar a hacerlo ni otorgar ningún derecho por hacerlo, ¿no? Entonces, obviamente no estamos hablando de literalmente la regla. Ese es el instrumento físico, ¿no? La regla como instrumento intelectual abarca lo que estamos mencionando. Una vez más, lo que es necesario para alcanzar un fin determinado sin obligar a hacerlo ni otorgar ningún derecho por hacerlo. Ahora que tenemos esta noción, que no tiene severa complejidad, me gustaría... alguien puso algo en el chat. Yo quiero que me prepare una cuba Felipe Calderón. Yo también quiero, es mi sueño. Y después que lo metan a prisión. Pero bueno, ¿alguien me puede dar un ejemplo de reglas? La que sea. Ahora, ya que tuvimos esta definición, alguien dígame una regla. Cristina. Bueno, podría ser una regla que nos ponen nuestros papás, así como de llegar temprano un día que salimos. Llegar temprano. Bueno, a lo mejor diferimos de cómo tenemos nuestros papás, pero a mí mis papás pues sí me obligaban, ¿no? O sea, en ese sentido quizá no sería como tal una regla, ¿no? Maite. Ay, pues podría ser así como más en la escuela, ¿no? Que luego cada profesor, bueno, en la secundaria, me tocó que cada profesor tenía su reglamento, ¿no? Y ahí decía como, por ejemplo, no llegar 10 minutos tardes. O, por ejemplo, si tenía una profesora que si no decías, soy feliz cuando pasaba lista, creo que te tocaba llevar una bolsa de dulces, si no lo decías. O sea, en plan de que decías presente y te tocaba al día siguiente llevar una bolsa de dulces. No manches. Imagínense al vato con depresión, fue a vaciar una dulcería, o sea.
O sea, de mi amigo, no soy feliz. No, no, no. ¿Qué onda con esa maestra? No, 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 esa es positividad tóxica, raza. No refuercen eso. Gracias, Maite, pero tampoco es un ejemplo de reglas, es un ejemplo de otra cosa llamada norma. ¿Y por qué? Porque la distinción clara y en lo que estamos cayendo en confusiones es aquí tenemos una parte importante, no obligado a hacerlo. No obligado a hacerlo. Si bien no hay una ley jurídica que te diga que tienes que decir soy feliz para que no lleves una bolsa de dulces, sí te obliga porque te están poniendo una cierta sanción, ¿no? ¿Quién me puede decir en ese sentido, aclarando más esto, una regla? ¿Podría ser el decir como por favor o gracias? Tampoco, justo lo estamos volviendo a confundir con la norma, porque si tú vas a una tienda en la Peralvillo de viejitos y llegas y dices, le avientas el dinero y dices, me das una coca, pues te va a ver muy feo y ya no te va a volver a vender después o te va a vender como con mucho enojo y te va a decir, este chamaco grosero, ¿qué le pasa, no? Y ya hubo una sanción como tal, ¿no? Entonces, vamos a ejemplificarlo rápidamente. Yo me gusta cocinar, me gusta hacer huevo, ¿no? Si bien todas las acciones en la historia de lo... ¿Azael? Podría ser respetar el semáforo. No, Azael, porque el semáforo no lo creamos como tal, nosotros como seres humanos libres, sino que un gobierno determinó a través de reglas de tránsito decir que cierto código de colores iba a significar ciertas conductas que debíamos de obedecer. Paola. Podría ser como algo que nos pongamos a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, usar el celular, que un día digamos que lo vamos a usar cierto tiempo, pero si lo usamos más, pues no, como tal no nos va a pasar nada a nosotros mismos. Ok, No eso sé. es un ejemplo casi cercano, pero el problema es de que aquí nosotros sí nos podemos autoobligar, es chistoso, ¿no? Pero yo sí conozco a personas que dicen como, no, es que si no termino esa tarea me voy a poner muy mal. Y pues de cierto modo se están autoobligando. Cristian. No, pues justamente creo que es algo parecido que podría ser como, no sé, decir lavar nuestra ropa los fines de semana. No sé, podría ser. Es acercado, pero aquí vamos a Nápoles. No, es que yo también iba a decir uno parecido. Yo iba a decir que, por ejemplo, en su tiempo, ahorita ya no se usa tanto, pero hace como 10, 15 años, era como una regla de vestimenta para las mujeres que los tacones combinaran con el bolso. O sea, no era como que lo tenías que hacer, pero sí era como algo que deberías hacer, pero creo que no, ¿verdad? En ser mujer es muy pesado, yo me he visto muy mal y no me siento juzgado, bueno, no a veces sí, en especial en la facultad, pero no manches, ¿cómo que combinar los tacones con el bolso y además es regla, ¿no? O sea, si quieres, qué bueno, ¿no? Pero regla, o sea, güey, qué hueva. Pero bueno, Sí. ¿eh? Sí, también otro, o sea, otro caso podría ser que antes nada más puedes usar como 2 o 3 colores máximo en tu outfit. O sea, si te ponías 4, ya te veían feo, o si no combinabas, si por ejemplo si ponías como amarillo, anaranjado, rojo, ahí te veían feo. O sea, tiene como que O te haber un decían que eras caja balance. fuerte. Sí, o sea, te decían muchas cosas porque no te combinaba tu outfit. Ok, entiendo, eso está terrible, Yulisa. Puede ser cuando, bueno, eres chiquito y los papás te dicen así que está prohibido que te subas a la cama con zapatos, que es la regla de esta casa, que no te subas a la cama con zapatos. Bueno, pero como reitero, al final del día sí hay cierta sanción, ¿no? Te dicen, bueno, te subiste a la cama con zapatos, baja los pies y a lo mejor ya no te puedes subir a mi cama, ¿no? Por ejemplo. Ahora sí, ejemplos de reglas como tal, reglas en el sentido estricto del maestro Carlos Rodríguez Manzanera y de esta clase. Obviamente la vida es distinta, pero hablando de introducción. Por ejemplo, las reglas para cocinar, ¿no? Si yo hago mal un omelette, de acuerdo a las reglas establecidas, no me va a detener un policía federal. Mi mamá no me va a pegar. No me va a rechazar la sociedad, en especial si me lo como yo. Tal vez si se lo doy a Napolet va a decir, no manches, qué asco, carnal, ¿no? Pero están las reglas, ¿no? Está un cuerpo determinado de oraciones que dice, para hacer un buen omelette se deben seguir ciertas reglas. Debes de batir el huevo en una traza durante 35 segundos. Bueno, y si lo hice 40, rompí esta regla y no pasó nada. No hay obligatoriedad, ¿no? Tal vez si estoy en un concurso, podemos estar hablando de una cosa distinta. Pero bueno,
es un buen ejemplo de reglas. Las reglas del arte, las reglas de la pintura, las reglas de la música, ¿no? Hay ciertas reglas de composición musical para quien le guste la música, ¿no? Que dicen, no, pues cuando uses un acorde, una secuencia de acordes, a lo mejor el primer acorde tiene que ser tal y debe de ir con su dominante en el cuarto acorde para que se resuelva la cadencia musical, ¿no? Entonces, y hay ciertos artistas que les vale y hacen lo que quieren y no hay una obligación como tal a no hacerlo, ¿no? O sea, hay artistas que dicen, no, pues a mí no me importa que tal compás tenga que seguir de tal otro, yo voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? Violo una regla, no pasa nada. Ahora vamos a hablar de las normas. Norma es aquella regla, aquí ya estamos en un punto interesante porque incluimos a una dentro de la otra, ¿no? Aquella regla, ¿quién lo quiere leer? ¿Quién lo quiere leer? Fernanda. ¿Qué ve? ¿Alguien más? Cristian, por favor. Norma, aquella regla que no solamente establece lo que es necesario hacer, sino que también obliga a hacerlo, prescribe. Todo ello en función de los fines establecidos en un ordenamiento. Ordenamientos varios, como cuáles, bueno, creo que eso ya no. Ok, sí, no te preocupes. En efecto, sí, ya ibas a dar la clase, muy bien, Cristian, lo que es bien. Sí, ya empezamos a incluir unas cosas dentro de la otra, pero aquí tenemos la distinción, ¿no? Prescribe, te obliga, ¿no? Esto de obligatoriedad es relativo y más adelante lo vamos a entender un poco más. Esta definición de norma es en general, ¿no? Hay un fin establecido para estas cosas. Ahora, en este orden de ideas hay varios ordenamientos normativos y hay unos que se los consideran los clásicos a razón de que son los más comunes. Ya mencionamos al principio de la clase algunos. En ese orden de ideas, ¿quién me quisiera decir algún orden normativo? A ver, por ejemplo, Majo es ejemplo vivo de un orden normativo. ¿Alguien ahora sí me quiere decir un orden normativo? Sin miedo, sin miedo. Es que ya vieron que si se equivocan hacen bullying toda la semana y pues... ¡No! No es cierto. No le hagan caso, no es cierto. No, Sergio. Bueno, pues tomando en cuenta, por ejemplo, lo más común sería el ordenativo jurídico, el ordenativo moral, social y así, ¿no? Efectivamente, Sergio ya lo dijo en buen tenor, el derecho, ¿no? Literal, el ordenamiento jurídico es un ordenamiento normativo clásico, pero hay otros. ¿Por qué les dije que Majo, no? Majo nos platicó una anécdota. Cristina. Es el orden religioso, el religioso. Excelente, Cristina Sámano. Por supuesto, el religioso. ¿No? Es otro orden normativo clásico. Y ahora vamos a hablar de qué es lo que hace o define a los órdenes normativos, ¿no? Pero ya podemos extrapolar, ¿no? No nada más está el derecho, ¿no? También está la moral, como dijo Sergio. También está la religión. Hay un par de enunciados que se desprenden de lo que acabamos de aprender. Toda norma es una regla, pero no toda regla es una norma. Todas las normas embaucan en sí el concepto de regla, pero no todas las reglas son normas. Está la regla y acá está la norma. Hay un mensaje por aquí. Perdón, tengo que retirarme de la clase por una situación. Sí puedo, sin problema, Cristian, no te preocupes, lo voy a subir. Entonces sí, toda norma es una regla, no toda regla es una norma. Y todas las reglas pueden convertirse en normas. ¿Por qué? Porque literalmente los órdenes normativos los creamos nosotros. Si yo el día de mañana digo que quizás sería bueno
prohibir el fútbol, pues a lo mejor junto a un grupo de personas y decimos vamos a prohibir el fútbol y vamos y hacemos una protesta enfrente de la Cámara de Diputados y decimos prohíban el fútbol, se los rogamos, y entonces esa regla ya se hizo una norma, ¿no? Por ejemplo, en el orden normativo, jurídico, ¿no? Por ejemplo, el Papa, ¿no? El Papa dice como, no, pues ahora porque nos estamos quedando sin tantos fieles, vamos a decir que también estamos a favor del aborto, ¿no? Y así vamos prescindiendo de X, de Y, nos vamos moviendo. Ahora, este esquema también nos ayuda para comprender esta parte. Los instrumentos abarcan a las reglas que comprenden a las normas. Normas que son reglas obligatorias o atributivas de derechos y facultades. Imagínenlo como una regla con sal y pimienta, ¿no? Tienes tu regla, pues muy sencilla, así la voy a salpimentar, como a alguien le gusta la capital, ¿no? Pimienta negra recién molida. Y pues ya, ahora sí ya estamos hablando de, ya no es una regla, porque ya tiene otras cositas, ya es una norma. Este es cómo va embaucado. Instrumentos, reglas, normas. Tuc, tuc, tuc. Ahora, las normas, ya que estamos aquí, pues obviamente van a tener, ejemplo, la luz de... Las normas, ya que estamos aquí, van a tener características, ¿no? No podemos tenerlas ahí sin describirlas, sin entenderlas cómo son, y de eso vamos a hablar en este instante. Ahora, hay varias divisiones. La primera, pueden ser interiores o exteriores. Creo que eso es bastante autoexplicativo. Si pudiera leer Paula Martínez, por favor, la diapositiva. Características de las normas. Pueden ser interiores o exteriores. Interiores por voluntad y exteriores por factores ajenos a la voluntad o bien la voluntad. Efectivamente. Entonces, primero, cuando lo hacemos para adentro, pues es literalmente porque queremos, ¿no? Y ya lo habían mencionado, mencionaron grandes ejemplos, ¿no? Lavar los trastes porque yo quiero, lavar mi ropa porque yo quiero, ¿no? Si no lo hago, no pasa nada. Por ejemplo, si vives solo y tienes tu casa hecho un desastre, pues ¿quién te va a reclamar, no? Ojo, ahora si vives en compañía de 3 personas y tienes tu cuarto oliendo a rayos y centellas, pues iban a llegar y te van a tocar y te van a decir, oye, carnal, o sea, ponte las pilas, ¿no? Y en ese sentido, ya no es que tú quieras, ay, perdón, ya no es que quieras o no quieras, sino que tienes que tomar en cuenta factores ajenos a tu propia persona. Sin embargo, tienes también todavía la posibilidad de hacerlo porque tú quieres. A lo mejor, si bien convives con otros, a ti te gusta tener tu espacio ordenado, ¿no? Entonces, por eso ponemos aquí, o bien la voluntad. Un ejemplo, una norma que pudiera manifestar es esa, ¿no? Los roomies acordarán lavar los trastes los días jueves, miércoles y viernes de cada segunda semana, ¿no? Imagínense qué departamento tan horrible si lavan cada 2 semanas, pero bueno. Características de las normas también pueden ser autónomas o heterónomas. Autónomas o heterónomas. ¿Me pudiera ayudar Neri Fernanda? Autónomas, sujeto crea sus normas y asigna su valor, fuente interna. Heterónomas, creadas por tercero, quien les asignará valor, fuente externa. Correcto. Entonces, si yo decido en este formato de vida que no, por ejemplo, solito, ¿no? Si yo decido levantarme a las 6 de la mañana y no me levanto a las 6 de la mañana, pues ya no hubo problema, pero yo le asigno el valor de qué tanto me importa levantarme a las 6 de la mañana y yo creé esa norma. Las normas autónomas son las que provienen literalmente de aquí, de uno mismo, ¿no? El usuario es el legislador. Yo creo la norma para mí. Ya lo dijeron. Lavar la ropa. Yo digo que a mí me importa mucho lavar la ropa. Ah, son las 7. Yo digo que me importa mucho lavar la ropa. Y Wendy digo, sí, son las 7. Entonces, vamos a terminar con esto rápido. Y las heterónomas, pues provienen de una fuente externa. Alguien la creó, ¿no? Ya no la creé yo. Tal vez ahora sí en el espacio en el que viven, la norma de los roomies la creó tu roomie Juan Alberto, y Juan Alberto pues es una fuente externa a ti, no eres tú. También pueden ser unilaterales o bilaterales, ¿no?
¿Quién me podrá ayudar? A ver, ¿quién casi no lea? ¿Quién casi no ha leído? Vanessa Torres Serrano. Quedé. José Pablo. Yulisa levantó la mano. Yulisa levantó la mano, perdóname. Pueden ser unilaterales o bilaterales. Unilaterales las hago yo para mí y no me puede exigir. No hay derecho a favor. Impone deberes o concede derechos. Bilaterales la hago porque estoy obligado y alguien me puede, ¿verdad? Y alguien me puede, la puede exigir y yo también. Hay derecho a favor. Impone deberes en la misma medida que concede derechos. Claro, perfecto. Cuando hablamos de esta característica de las normas unilaterales, es una o la otra. Punto, ¿no? Hay ordenamientos que son meramente unilaterales y hay ordenamientos que son bilaterales. Hay unos que te dicen, ¿sabes qué? Estás obligado a estas cosas y punto, ¿no? O tienes estos derechos y punto, ¿no? Esto lo podemos poner un ejemplo con un pastel, ¿no? Por ejemplo, yo decido imponerme comer pastel todos los días y pues no hay ninguna contraprestación, ¿saben? Es mi derecho comer pastel o es mi imposición comer pastel, pero no mutuo. Si no lo han comprendido bien, ahora en la bilateral, yo hago algo por obligación, pero también tengo un derecho en contrarrespuesta. Dice la ley, ¿no? Por ejemplo, los ciudadanos que deseen utilizar el sistema de transporte colectivo metro deberán pagar un boleto cuyo valor es 5 pesos, ¿no? Ahí ya tienes una obligación de pagar ese transporte. Pagas, ahora tienes tu boleto y ese boleto que te dio un derecho. Tienes derecho a utilizar a razón de que pagaste tu boleto el transporte público. No es paguen 5 pesos y ahí muere, ¿no? No, paga 5 pesos y pues tú ejercer tu derecho de entrar al metro. Lo exiges, dices, carnal, yo cumplí con mi parte y mi obligación de pagar mis 5 pesos y te estoy exigiendo yo a ti, con mi derecho a favor que tengo, que me lo dejes ejercer, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? No. Ahora, aquí no le puse colorcitos. Pueden ser coercibles o incoercibles. Y para esto sí hay que definir el concepto de coercibilidad. Hay muchas definiciones alrededor de ella, pero vamos a utilizar esta. ¿Quién le gustaría ayudarme a leer la definición de coercibilidad? Yo si quiere. Por favor. Empieza en incoercible, ¿verdad? Dice, incoercibles, no hay FFL, no te pueden obligar, imposible y libre. Y coercible, se tiene que cumplir, de no cumplirse, tabla. Estás obligado a cumplir, se puede emplear la FFL. Y la definición de coercibilidad es posibilidad prevista en el sistema jurídico de obligar a una persona a cumplir con su deber jurídico, aún en contra de su voluntad, por medio de la fuerza física legal en caso de ser necesario. Perfecto, eso es la FFL, no es una liga de fútbol, eso es la FFL, la fuerza física legal. Esto es interesante y único al derecho. Fuerza física legal, ley, ¿no? Y es la distinción que vamos a observar más adelante. Yo creo que en la siguiente clase, en esta ya no. Hay muchos órdenes normativos, pero solo hay uno que puede emplear. Sergio, llegas tarde. Solo hay una que puede emplear esta fuerza. Solo una y no hay más. Es el derecho. Punto. Fuerza física legal. Fuerza, pues obviamente, fuerza física, estaba hablando ya de alguien que te va a hacer algo si no aplicas. Y legal, ley, proviene de la ley. Esto es importante porque hay fuerza física en todos lados, ¿no? Por ejemplo, no sé si su mamá les pegaba, ya les había puesto el ejemplo varias veces, pero si su mamá les pegaba era porque a lo mejor no hacían algo, ¿no? Empleó la fuerza física, lamentablemente, de manera ilegal, porque ninguna madre o padre está facultado para golpear a nadie, y mucho menos a sus hijos, entonces pues no hay fuerza física legal. En el caso del derecho sí, porque emana de leyes. Esa es la parte importante, ¿no? Entonces, por eso son estas partes importantes de la definición. Posibilidad. Puede ser. Puede ser. Existe la posibilidad.
prevista en el sistema jurídico. Eso quiere decir que está, en algún lado está escrito. En algún lado del sistema jurídico tenemos esta noción de que podemos utilizarla, de que existe esta posibilidad. En el sistema jurídico de obligar, ahora sí ya no es porque tú quieras, a una persona a cumplir con su deber jurídico, es un término que veremos después, aún en contra de su voluntad, ya no es de que quieras o no quieras, por medio de la fuerza física legal en caso de ser necesario, ¿no? Si tú vas y tacleas al doctor Simi y había un policía enfrente, pues ya valiste, ¿no? O sea, te va a ver y te va a decir, carnal, o sea, ¿qué te pasa? Y por medio de la fuerza física legal, pues a lo mejor te va a aprender porque cuando se cayó el doctor Simi, se abrió el brazo y pues ahora cometiste el delito de lesiones y pues el policía te va a decir, oye, no, porque te vio infraganti y pues es su deber, entonces va y te va a ir a detener. Si tú te resistes, pues entonces te va a dar un macanazo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una ley que lo faculta para dar macanazos. Si no hay ley que faculte a alguien para dar macanazos, no los puede dar. Y solo el derecho puede hacer esto. Y ya por último, por esta clase, me gustaría que fuera más, pero ya es muy tarde. Características de las normas pueden tener sanciones, ya sean premiales o represivas. ¿Quién me quiere ayudar? Yo digo que Jania. Sanción. Resultado de cumplimiento o incumplimiento del deber contenido en las normas. Premiales. Acto meritorio acorde con los valores del orden normativo. Represivas. Acto contrario a los fines de cada orden normativo. No, o sea, perdón, me equivoqué. Normativa. No, yo me equivoqué. Está como en inglés el Word o esta cosa, entonces dice normativa, o sea, hasta las normas van a ser inclusivas, no, raza, eso no aplica. Ya, perdónenme, de verdad. Gracias, Jania, eres muy amable. Nada. Normativo, ya corregido. Sí, hay sanciones, ¿no? Y es el resultado del cumplimiento y incumplimiento del deber contenido en las normas. Y como lo hemos dicho en la vida, todo tiene consecuencias, ¿no? Literalmente, cada una de las acciones que tengamos en nuestra vida va a tener una consecuencia. No hay escape, señoras y señores. Todo tiene causa y efecto. Y hay diferentes causas y efectos, ¿no? Tal vez si tú eres muy atento con tu pareja, pues te va a dar un besito. Tal vez si tú eres muy desatento con tu pareja, te va a mandar al diablo, ¿no? Hay distintos tipos de sanciones, porque muchas veces, cuando hablamos de sanciones, se quiere caer mi lámpara. Cuando hablamos de sanciones, hablamos de cosas malas, ¿no? En nuestra cabeza pensamos, no, es que ya lo sancionaron, ¿no? Ya lo castigaron, ¿no? Pero no, eso es algo importante en el mundo del derecho. Si deciden ser abogados, que pronto van a hacerlo en dado caso, de verdad que sí, cuando sean abogados, cuando ya tengan su título en derecho y sean postulantes, van a encontrar que en muchas leyes y en muchos juicios y en muchos bla, 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 encuentran la palabra sanciona. Y muchas veces opera en cualquiera de estos sentidos, no nada más en negativos. Por ejemplo, que se sancione la ley. Es un término muy común en lenguaje legislativo. Y no quiere decir que castiguen a la ley, sino que se le va a dotar a la ley, por ejemplo, de que se publique, ¿no? Es una sanción premial. ¿Okay? Entonces ya vimos, las hay premiales, las hay represivas. Premiales, acto meritorio acorde con los valores del orden normativo. Si nosotros llevamos a cabo algo que cumpla con las finalidades de cierto orden normativo, nos van a premiar. Punto. ¿No? En el caso del derecho, por ejemplo, neta se quiere creer en el caso del derecho, si nosotros pagamos a lo mejor bien nuestros impuestos en tiempo y forma, se nos da una extensión, ¿no? Quienes tengan coche o paguen los impuestos del coche sabrán, por ejemplo, no sé, si pagaste tu tenencia anterior y vas al corriente de tus pagos, te podemos dar un descuento en tu próxima tenencia o no pagas nada, ¿no? Sanción premial, ¿no? Pero si no pagas tu impuesto de tenencia, entonces pues ya te enfrentas a un problemato porque tienes que pagar una multa de la otra cara de la moneda, ¿no? Que es la sanción represiva. Porque tú cometiste un acto contrario a los fines de este ordenamiento, en este caso el ordenamiento de impuestos, pues dice, no, pues cada quien tiene que pagar sus derechos para contribuir a que sea mejor el planeta y la humanidad. Y pues, tú estás en contra de ello, pues te toca tu chocolate, carnal, ¿no? Tu pastelito. Napoleón ya está bailando y dice, sí, sanciones, sanciones. Entonces, chicas, chicos, yo creo que va a ser todo por el día de hoy. Obviamente todavía queda un tramo de clase bastante importante, pero se lo vamos a ver en la siguiente. Y vamos a analizar los órdenes normativos, los sistemas, etc., etc. Y de verdad que fue un gusto estar
con ustedes el día de hoy. Y antes de irnos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo? ¿No? ¿Nadie? ¿De verdad nadie? Muy claro. Polete no va a decir nada porque si no le haces bullying una semana más. Y ella ya no quiere esa vida. ¿Eso es cierto, Polet? Di la verdad. Sí, no, tal vez, quizá. Dice sí, no, tal vez, quizá. No, no es cierto, banda. Lo de Polet fue en broma. Pero bueno, ¿alguien tiene dudas? De verdad, dígalas, es un buen momento. Entonces andan muy duchos, ¿no? Supongo. Ana Polet dice que sí. La científica puta madre les dije que se iba a caer. Perdón. Ya se cayó. Pues bueno, mi lámpara ya se cansó, supongo que ustedes también, por lo que pues, les deseo un excelente día, coman bien, coman rico, amen mucho, tomen alcohol, el que quieran, pero no todos los días, y disfruten el día de mañana. Mañana es viernes, salgan, diviértanse, háganle huevos a algún conductor despistado. Así. ¿Por qué? Pues porque sí, vida hay una, raza, hay que aprovecharla, hacer lo que sea. Después quedamos en la nada, esto hay que aprovecharlo. Pero bueno, a razón de que no hay dudas y no hay comentarios de ninguna índole que están todavía en tiempo de hacerlos, no. Me despido y les deseo un excelente fin de semana, los quiero muchísimo. Esta es la penúltima sesión y la última será la siguiente semana, entonces les pido que asistan, es crucial porque pues vamos a dar detalles del concurso que haremos para lo de los libros y además pues vamos a cerrar introducción, que es una materia sumamente importante para que podamos pensar en derecho. Les quiero mucho. Dios las y les bendiga. Hay unos vidrios. Soy ateo, ya se los había dicho, pero bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. 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 Buen fin. Buenas noches. Cuídate mucho, gracias. QM.